¿Qué pasa, ceteros? Bueno, hoy vamos a hacer una review de las pastillas de freno Ferodo DS 2500. Ferodo Lassen. Son unas pastillas de freno conocidas mundialmente, tienen muchísimos años, ¿vale? No son ninguna novedad, pero sigue habiendo muchas dudas respecto a qué tal frenan en frío, qué tal frenan en caliente, si hacen mucho ruido, todas esas cosas. Así que hoy, ya que hace 3 meses que las he montado, las he usado en la calle, las he usado en tramo, las he usado de ruta, las he usado en circuito, les he hecho ya unos cuantos kilómetros, tengo la posibilidad de hablar de bastantes cosas excepto de la duración, cosa que todavía no las he gastado y espero que no las gaste pronto, aunque las inspecciones visuales que he hecho de momento es que están totalmente enteras, o sea que no se desgastan rápido. Creo que puedo hablar de bastantes cosillas, así que vamos a ello. He hecho ya varios vídeos hablando sobre frenos, sobre cómo mejorar la frenada de un coche y hay muchas cosas que influyen a la hora de frenar un coche, ¿vale? No solo son las pastillas de freno o los discos, que es a lo primero que va a todo el mundo. Os recomiendo mucho, muy encarecidamente, que os veáis este vídeo que os dejo por aquí si tenéis problemas o queréis que vuestro coche frene más. Una vez tengáis todas esas cosas, que no son pocas, listas, nos ponemos a hablar de pastillas de freno. En concreto vamos a hablar hoy de las Ferodo DS 2500. Bien, como os he dicho, hace ya unos 3-4 mil kilómetros que las he montado, las he usado en multitud de usos diferentes, he entrado a circuito con ellas y la verdad es que he tenido muy buen resultado, pero me decepcionan en cierta medida en algunas cosas y eso es lo que vamos a comentar ahora. Empezamos por la pregunta más típica, que es el ruido, ¿vale? Como ya sabéis, las pastillas de este tipo, las pastillas más racing, más enfocadas a lo mejor a un uso en circuito o a un uso más intensivo, tienen un rodaje específico, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente el ruido, que es una de las cosas que más se queja la gente de este tipo de pastillas, y es algo que a mí también me preocupaba en cierta medida, aunque bueno, no era algo que me fuera a impedir montarlas, sino que lo asumía, precisamente es eso, que las pastillas son ruidosas. Bien, cuando las monté, ¿vale? Durante los primeros, por así decirlo, bueno, no sé cuántos kilómetros sería, hice el rodaje pertinente, que es entre 25 y 30 frenadas de 50% del pedal durante más o menos 5 segundos. Al principio, nada más montarlas, no hacían nada de ruido. Una vez empecé a hacer el rodaje, no lo hice todo seguido, no hice las 25 o 30 frenadas todas de seguidas, sino que lo hice en varios días. Ahí, al principio no hacía nada de ruido, pero una vez empecé a hacer un poquito de rodaje, empezaron a hacer un pequeño ruidito, un pequeño chillido muy suave, pero que cada vez que frenabas estaba ahí, estaba presente, se escuchaba ahí y así un chillido muy suavecito, pero que estaba siempre presente. Seguía haciendo el rodaje y conforme iba haciendo el rodaje notaba que sí que es verdad que iba frenando un poquito más, aunque no mucho más, y hacían más ruido, hasta el punto de que empezaron a hacer bastante ruido. Frenaba en la calle, en un stop, en un CEDA, en lo que sea, y hacían bastante ruido, sin haber estado dándole un uso intensivo antes, sin haber estado apretándole al coche, ni nada. Simplemente las frenadas normales, frenada en frío, en cualquier momento, hacían mucho ruido. De hecho, os voy a dejar un clip para que lo escuchéis.
Aquí fue donde empecé a pensar, digo, bueno, pues nada, hacen ruido, se asume, no pasa nada, pues de momento todavía no frenaban mucho porque todavía no había terminado el rodaje, entonces de momento hacían ruido pero no frenaban, así que me estaban decepcionando, pero bueno, dije, voy a continuar. Seguía haciendo el rodaje en la calle y nada, más de lo mismo, seguía haciendo un poquito de ruido y no frenaba como muchísimo. No me llegué a ir de tramo como tal, pero bueno, en algunos así un poquito más intensivo, en autovía, hacía frenadas más largas, intentaba rodarlas y no notaba gran cosa, entonces estaba un poco decepcionado con las pastillas de freno. Hasta que llegó el día en el que entré al circuito. Entré al circuito teniendo todas las expectativas de que mejorasen los frenos y de que comprobar que efectivamente no me había equivocado con la compra, porque hasta ese momento estaba pensando de que me había equivocado con la compra, que había tirado el dinero, y no tenía ganas de que fuera así. Entonces entré al circuito y al principio no me fiaba de las pastillas de freno, frenaba a final de recta en el Jarama, frenaba demasiado pronto y las primeras veces iba viendo que, bueno, que cada vez podía frenar un poquito más tarde, hasta que finalmente llegaron a coger una temperatura adecuada y el coche frenaba una barbaridad, pero muchísimo, o sea, frenaba muchísimo, hasta el punto que el copiloto que llevaba, que era Javi, en este caso de Pick & Torr Racing, y luego fue otro colega que se llamaba Paco, de Pick & Torr Racing también, corren con un Seat Toledo de carreras, las carreras de resistencia de 8 horas y tal y cual, están acostumbrados a que su coche frene una barbaridad, de hecho es de los coches que más tarde frenan a final de recta en las carreras de resistencia, y me decían que mi coche frenaba igual o más que el suyo, o sea que estaban flipando, y la verdad es que a mí también me sorprendió. Ya os digo, os voy a dejar también por aquí las imágenes de las frenadas a final de recta y de cómo me decían que frenaba muchísimo el coche. Tía puta, cómo frena, ¿no? Que el coche se nota mucho agarre lateral y va bien frenada, frenas muy tarde, tío, con esto, frena en los puntos que el Toledo, y este pesa 200 y pico kilos más o 300, ¿sabes? Frena muy bien, tío. Pero la mordida es muy buena, tío, al final de recta frena muy bien. Sí. Aún así me sorprende mucho cómo frena para cuánto pesa, ¿no? Entonces eso, cada vez progresivamente el coche iba frenando más, frenaba muchísimo, frenaba muy bien, no había nada de fading, y digo, joder, estaba muy contento con los frenos. Entonces, pues bien, muy contento. Terminé ese día la tanda, hice un muy buen tiempo a mi parecer, superé mi récord personal, hice un 1.59.6 en el Jarama, con lo cual me fui súper contento. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llegué a casa? Bueno, salgo del circuito, empiezo a conducir normal, hago frenadas normales y veo que no suenan los frenos, no hace ningún tipo de ruido. Podría decirse que terminé de hacer el rodaje, o que le hice realmente el rodaje bien hecho a las pastillas de freno en el Jarama. Una vez hice el rodaje, no hacían absolutamente ningún tipo de ruido las pastillas, lo cual me sorprendió porque yo me esperaba que sí que hiciesen algún tipo de ruido, por lo menos pues después de darle caña pues en frío, que es lo que había leído en algún foro, o que a algún usuario le había pasado. Otras personas les sonaban las pastillas en todo momento, pero ya os digo, desde que entré al Jarama hasta el día de hoy, las pastillas de freno no me chillan en ningún momento, ni después de irme de tramo, darles un buen achuchón y cuando se enfrían, nada, es que no me hacen ningún tipo de ruido. Entonces, yo creo que después de ese rodaje, ese ruido se quitó. Es verdad que el único punto en el que me hacen ruido es cuando estoy entrando a mi garaje, estoy bajando una rampa y piso levemente el freno para mover despacito el coche. Ahí sí que chillan las pastillas de freno, pero hacen un chillido muy leve, muy suave, o sea, no, a ver, molesta un poquito, pero aparte de que es en muy poco tiempo y es en ese punto específico de que estoy bajando la rampa, no hacen nada de ruido. Entonces, por ese aspecto, estoy muy contento, o sea, sé que en caliente frenan muy bien y además a mí no me hacen nada de ruido en el Z4, entonces estoy contento. Bien, segundo punto que quiero tratar y me parece bastante importante, y es el hecho por el que creo que el día que se me gasten estas pastillas de freno no voy a volverlas a comprar, sino que me decidiré a probar otras pastillas de otra marca, ¿vale? O a lo mejor de la misma marca pero otro modelo diferente. En frío no frenan nada. A ver, no frenan nada. Frenan, pero frenan menos que las de serie que yo tenía antes. Y el tacto del pedal es raro. Es muy raro. Cuanto más calientes están las pastillas, más se endurece el pedal de freno y más frena, más mordiente, más bite inicial tiene. Pero cuando está frío, el coche frena muy raro. Tienes como un tacto de pedal más largo, más esponjoso, por así decirlo, y hay veces pues que
tienes que pisar más de lo que te esperas el pedal de freno y te llevas algún, entre comillas, susto. Es un poquito difícil de explicar, tendríais que probarlo para entenderlo, pero más o menos creo que es un poco fiel a lo que estoy intentando explicar. Ya os digo, tú coges el coche, cojo mi Honda Civic, ¿vale? Que lleva unas pastillas de freno normales, de serie, con unas gomas también normales, unos Michelin PS3, y en frío da la sensación de que ese coche frena más que el Z4 en frío. Y mira que el Z4 lleva unas Neova, es un buen semi-slick, que es verdad que también hay que calentarlo un poquito para que haga todo su efecto, y las DS2500. Y me da la sensación de como que tengo que apretar más el freno o que frena muy raro. Entonces, en frío, yo que pensaba que la gente exageraba mucho de que no frenan, tal y cual. A ver, sí que frenan, claro que frenan, pero frenan menos que unas de serie, entonces es como raro. El tacto de pedal se queda muy raro cuando está frío, entonces te tienes que reacostumbrar. Y si conduces coches diferentes en tu día a día o así, cuando coges ese y frena así, es como, no sé, es muy extraño. No sé, no me termina de gustar el tacto de frenar en frío. Y por eso, la verdad es que no repetiría, sino que probaría otras cosas antes de volver a una Ferodo de 2500. Algo súper importante que quería decir también, y es que durante el periodo de rodaje las pastillas de freno no frenaban nada, pero nada. O sea, también que yo cometí el error de que nada más montarlas me fui entre comillas de tramo a probarlas, y a la primera que tuve que pegar una frenada me llevé un susto de la hostia porque no frenaban absolutamente nada. Realmente fue error mío, porque hay que esperar a que la pastilla se asiente un poco al disco, y eso fue bastante estúpido, pero como el rodaje que te dicen que hagas es de 25 a 30 frenadas, de 50% de pedal, de 5 segundos, o sea que son frenadas fuertes, pues yo me fui a hacer eso, y es mejor primero esperar unos cuantos kilómetros que la pastilla asiente sobre el disco y ya luego hacer ese rodaje intenso. Porque se nota mucho, pero mucho, y mejor que no llevéis el susto que me llevé yo, que me pesé hasta el fondo y digo, todo esto no frena nada, pero nada, o sea, madre mía, casi sacando el pie ahí por debajo, rozando el asfalto para intentar frenar y el coche no frenaba nada. Otra cosa que quiero decir, y es que a lo mejor gracias a que hice esto reduje o eliminé los ruidos de las pastillas de freno, es que cuando las estaba montando les di una buena capa de pasta de cobre. Cuando fui a Tucarbox a montarlas, ya sabéis que voy allí en alquiler de boxes y tienen de todo, pues le di una buena capa de pasta de cobre al dorso de la pastilla de freno, en los puntos de contacto donde va a hacer el pistón con la pastilla de freno y tal y cual, para evitar vibraciones y ruidos. Y posiblemente gracias a eso y a un buen rodaje he mitigado bastante el sonido. Pero ya os digo, yo con el sonido estoy muy contento porque no hacen nada de ruido, no molestan para nada, pero para nada, cero. Y bueno, pues hasta aquí esta review. Creo que ha sido cortita, o por lo menos he intentado ser bastante directo. Si se me ocurre alguna cosilla más o a vosotros tenéis alguna duda, me lo podéis preguntar en los comentarios sin ningún problema. Y ya sabéis que tendréis por aquí por la pantalla para que os suscribáis. También va a aparecer otro vídeo por si queréis verlo. Y bueno, deciros eso, que espero que estéis suscritos porque van a venir más reviews de suspensión BC Racing, de barras de regulación de caída Silver Project, copelas, Silent Blocks, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta luego.